Amadas y queridos egresados, quiero hacerles llegar este audio como un complemento para el estudio del capítulo 11 de Apocalipsis, con la misma idea de no perder el impulso, que ustedes estén conectaditos a este estudio y lo saquemos adelante de una manera ágil, rápida, pero muy clara también para todos. Creo que este grupo de manera muy particular estaba siendo preparado, este grupo de egresados, para entender lo que está sucediendo, para no tener temor, para no alarmarnos, para reconocer que aún vendrán cosas superiores, porque en la Biblia nos habla de señales antes del fin, pero también nos habla de no temer, nos habla de estar confiados en las promesas de Dios para con su iglesia. Entonces el punto clave en Apocalipsis es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Allá está en Apocalipsis 4.1, tenemos las promesas de ser salvos de la ira de Dios, tengo que recordarles nuevamente, y de ser protegidos en el día de la prueba. Entonces, aunque vengan cosas mayores a lo que estamos viviendo, Dios siempre va a guardar nuestras vidas y el corazón de sus hijos. Así que, qué bueno avanzar en el capítulo 11. Dice Juan que está escribiendo lo que Jesús le está ministrando al Espíritu, porque la profecía, recordemos que es revelación del Padre dada a Jesucristo, y Jesucristo a través del ángel a Juan dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y le dijo: levántate y mide el templo. ¿Cuál templo? Si no hay templo. Entonces, para aquel entonces habrá un nuevo templo reconstruido, un templo hebreo y un sacerdocio, y mide el altar y los que adoran en él. Por eso hablamos de un sacerdocio, pero ya los que adoran en él no será la iglesia habrá sido arrebatada. Por eso la profecía de Daniel 9 dice que cesará el sacrificio y la ofrenda, porque habrá un nuevo templo exclusivo para los judíos, y cuando el anticristo tome y se siente ya en el lugar sagrado, ahí cesará el sacrificio y la ofrenda. Entonces el Señor dice: mide el templo. ¿Por qué? Ya en el versículo 2 dice que mide el templo, pero el patio no. Porque el templo quiere decir que lo que es medido le pertenece a Dios. Lo que es medido es porque es como es contado, digámoslo así. Por eso dice que también mida a los que están adorando. O sea, que los cuente. Y Romanos 11:25 nos recuerda que llega el momento en que una puerta se cierra, o sea, se acaba la gracia. Al acabarse la gracia, pues se sigue con la ley. Y por eso Apocalipsis habla todo el tiempo de la ley en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y por la gracia ya fuimos salvos los que creímos en el Señor Jesucristo, y así hayamos partido con el Señor, arrebatados o muertos y levantados en el arrebatamiento, estaremos juntamente con el Señor reinando. Entonces, la palabra nos está enfocando a que el Señor quiere que se mida el templo, es para que se sepa quiénes son los que le pertenecen, y lo demás entregado a los gentiles es a las demás naciones que no son judíos, que ellos se encargarán de hollar la ciudad santa por 42 meses. Entonces nos habla que en esa segunda mitad de la gran tribulación, pues van a estar hollando la ciudad de Jerusalén, como está escrito en Lucas, y ahí están las citas bíblicas, que será un tiempo de 3 años y medio. Y dice el Señor: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, o sea, 3 años y medio, vestidos de silicio, que antiguamente era como un vestido de pelo de cabra, áspero. La idea era que doliera un poquito, y con sacrificio y con dolor expresaran el duelo y el sufrimiento. Yo les hago la aclaración que este silicio es con C y no con S, porque la S de silicio con S es un elemento químico. Este silicio era más como una especie de costal hecho con pelo de cabra, y bueno, la idea de vestirse de silicio era como humillarse, y ellos iban a profetizar con mucha dificultad, iban a profetizar, pero con todo el respaldo de Dios, porque el Señor dice que esos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, haciendo como alusión a lo de Zacarías, que están en pie. Cuando dice que están en pie, aclara que no han muerto. Y aquí entonces viene la pregunta: ¿cuáles son los que no han muerto? Cuando Hebreos 9:27 dice que toda persona morirá,
indefectiblemente toda persona morirá. Pero el único que dice que fue arrebatado en un torbellino fue Elías, fue arrebatado al cielo. Y él pues podía ser un testigo seguro. Malaquías 4:5 nos recuerda que pues que Juan vino en el espíritu de Elías, pero no en Elías. Entonces como que está pendiente el cumplimiento de esa profecía. Hebreos 11:5 nos descarta que Enoc no probaría muerte. O sea que Enoc está descartado, además que él es de antes del diluvio, no era hebreo, o sea, no puede ser reconocido por el pueblo hebreo. Enoc es antidiluviano, o sea, de mucho antes de la formación del pueblo hebreo. Lucas 9:30 habla de Moisés. En la revelación, en la transfiguración de Jesús, estaban Elías y Moisés. Entonces se le apunta a creer que son Elías y Moisés, aunque Moisés realmente murió y en Judas están disputando precisamente el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Surge también, entre todas las investigaciones, que Juan el apóstol pudo haber sido también un candidato a ser de los dos testigos que no haya probado muerte, que quizás no haya muerto, porque cuando Pedro preguntó ¿y qué hacemos con Juan? Jesús le respondió, y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Entonces queda como el interrogante. Aunque se regó el rumor de que Juan no moriría, Jesús no dijo que no moriría, simplemente le estaba dando una lección a Pedro, de que él se encargaba de cada uno de manera personal. Pero digamos que quedan esos interrogantes. En resumidas cuentas, habrán dos testigos delante de Dios que han estado por siempre, que Él los mandará a profetizar por 3 años y medio y tendrán absoluto poder. Dice que si alguno quiere dañarlos, saldrá fuego de la boca de ellos, devorará a sus enemigos. Y Dios les da total respaldo para que ellos puedan hacer su actividad profética. Tienen poder para cerrar el cielo, lo que pasó con Elías, para convertir las aguas en sangre, lo que pasó con Moisés. Por eso se trata de decir que es Elías y Moisés, aunque no está ahí, pero se deduce. Y para herir con cuantas plagas quieran y cuantas veces quieran la tierra. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando hayan terminado esos 3 años y medio, porque esa fue la misión, que ellos iban a profetizar por 1260 días, que son 3 años y medio, esto estará sucediendo a la mitad de la semana, de 7 años. Estará acabando ese testimonio. La bestia, que es un prototipo del anticristo, que más adelante lo vamos a ver, el capítulo 13, que sube del abismo, y el abismo es como el límite del mar allá, que son las tinieblas, y por eso está la referencia de Génesis 1:2, que dice que al borde del abismo están las tinieblas, hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Porque hay algo importante. Todo lo que sucede es por la voluntad de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Cuando yo estaba investigando y haciendo mi estudio personal para poder escribir y poder ampliar este conocimiento, me pregunté en qué parte de la Biblia está que ni la hoja de un árbol se moverá sin la voluntad de Dios. Y averigüé por todas partes y en ninguna parte está. Pero sí está Lamentaciones 3:37. Esa frase de ninguna hoja se moverá, si la voluntad de Dios no caerá, es una frase del Quijote de la Mancha, escrita por Miguel Ángeles, bueno, se me olvidó el autor, del Quijote de la Mancha, Saavedra. Él escribió el Quijote de la Mancha y se le ocurrió colocar esa frase, pero Lamentaciones 3:37 sí dice que todo está en la voluntad de Dios. O sea, ¿quién se atrevería a pensar que lo que Dios decide no proviene de su voluntad? Y se la va a leer más con mayor exactitud para que no quede duda alguna. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Como quien dice, todas las cosas tienen el sello de Dios. Entonces ellos, más adelante vamos a ver que a las bestias se les da poder para hacer muchas cosas y el Señor concede, o sea, lo permite.
Los cadáveres de estos dos testigos entonces estarán exhibidos públicamente como un sacrificio como un trofeo de guerra. Y ahí se usa una metáfora porque se habla de la grande ciudad, ¿sí?, que se llama Sodoma y Egipto, ciudades de corrupción. Pero no es que sea Sodoma y Egipto, sino que la gran ciudad de Jerusalén, porque dice que el Señor Jesucristo murió ahí, o sea, de Jerusalén, pero que para esa época se había corrompido tanto que el sentido espiritual que se le da es el de Sodoma y Egipto. Y dice que todos lo verán seguramente por internet y serán exhibidos como trofeo de guerra por 3 días y medio. Luego se regocijarán, se mandarán regalos. Por fin logramos acabar con este par de tipos que nos hacían la vida imposible. ¿Por qué? Porque dice que habían sido atormentados porque para el que es injusto y es corrupto, el que anda mal, una amonestación de Dios es como un tormento. Por eso dice que los habían atormentado. Entonces se alegraron y se mandaron regalos, como en Navidad, regalos de regocijo, los moradores de la tierra, porque habían sido quitados estos dos profetas que los estaban amonestando de parte de Dios. Después de 3 días y medio, entonces entra el Espíritu de Dios y son levantados en una nube, o sea, de una manera gloriosa fueron levantados ellos. Y entonces es donde los enemigos ven lo que está sucediendo y se sienten vencidos realmente, vencidos por este acto sobrenatural. Y dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron 7,000 hombres, enemigos de Dios. Y es una manera, el terremoto es una manera de anunciar muchas veces esos juicios de Dios. Vamos a ver en la Biblia muchísimos terremotos antes de un gran acontecimiento de Dios. Y dice que los demás se aterrorizaron, o sea, muchos de los que no murieron se aterrorizaron y dieron la gloria a Dios. Posiblemente se arrepintieron. Y dice Romanos 5:20 que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, posiblemente se arrepintieron y volvieron su corazón a Dios. Y la Biblia resalta en el versículo 14, el segundo ay pasó. Y falta el tercero. Y el tercero comienza cuando viene el toque de la 7ª trompeta, que es la última de las trompetas, anunciando ya que se acaba el misterio, que ya en Apocalipsis 10 había dicho, los misterios de Dios serán concluidos. Entonces el toque de la 7ª trompeta anuncian que el Señor reinará. No dice que reina, sino que reinará. ¿Por qué? Porque aún falta que transcurran otros 3 años y medio, la segunda mitad. Ya cuando concluya la segunda mitad, ya ahí sí reina, pero aquí se reinará en un futuro, porque falta que transcurra. Pero ya hay voces de júbilo, ya hay un cambio de poderes, podríamos decir, que se voltea la balanza, ya se comienza a ver la gloria de Dios, y por eso los 24 ancianos repiten la escena de Apocalipsis 5:14, se rinden delante de Dios, se postran delante del Señor sobre sus rostros y le adoran con júbilo, con cánticos. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que el Señor está tomando ese gran poder y está alistándose para reinar. Ya dice que las naciones se airaron y tu ira ha venido, o sea, la ira del Cordero, que ya no habíamos explicado. Y las naciones están en la revuelta total, están el poderío del anticristo, se está sosteniendo todavía de alguna manera y llega el tiempo de juzgar a los muertos, ya vienen los tiempos de los juicios y de dar el galardón a los santos, a los profetas, a los grandes, a los pequeños. Ya está llegando el final anunciado de todos los tiempos. Entonces dice que el templo de Dios fue abierto. Acordémonos que había un velo que no dejaba ver el arca del pacto, pero fue abierto y se podía ver. Entonces es un nuevo tiempo donde hay como una reconciliación de Dios también, porque ya permite que se vea el arca del pacto, ya es quitado, digamos, la barrera que era el pecado que impedía que se pudiera ver el arca del pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto y granizo. Nuevamente grandes fenómenos que cierran el capítulo 11, anunciando como en un prólogo de lo que viene en el capítulo 12. Entonces,
Estos capítulos 10, 11 y 12 son como de transición. Es como si fuera un stand-by ahí en el tiempo, que veníamos de juicios, 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 y de un momento a otro nos muestran escenas en el cielo, escenas en la tierra. Ahorita en el capítulo 12 vamos a ver la historia de Israel, representado en una mujer que está por dar a luz, y todo lo del dragón, y la lucha con el arcángel Miguel, y todo lo que significa, y vamos a llegar a la famosa palabra que siempre hemos confesado, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio que dieron su vida hasta la muerte. Y vamos a comprender de quién estamos hablando en ese gran momento. Así que, mis queridos hermanos y amadas de la MCI Adorada, cada día le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Siento la unidad de la iglesia, siento el respaldo de la iglesia en oración, siento el poder del ayuno en estos días. Sigo mañana allá en la iglesia de 10 a 12 y media en la tarea de haz tu parte. Ha sido buena, pero falta, y por eso no escatime desde, yo diría, para exagerar un poco, desde una barrita de chocolate hasta una arroba o más de lo que quiera. O sea, no se vaya por la cantidad, porque cualquier cosa es significativa y Dios hace que rinda en las manos de sus hijos. Entonces, de esa manera podemos entregar unos mercados y es una tarea que vamos a estar constantemente, ¿no? Como en un banco de alimentos, que el que pueda aportar, aporte, y nos vamos enterando por el canal de los líderes de 12 quienes están pasando dificultades para hacerles llegar una ayuda significativa. Bueno, los dejo con la inquietud del capítulo 12, pero estudien repasen este mensaje de audio, leyendo su material, y estudienlo y dimensione y visualice lo que está por venir, porque ya esto es de lo que está por venir. Ya lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo, pero lo que está por venir es lo que del capítulo 6, digámoslo así, en adelante, del 4, más bien, en adelante, Dios nos muestra, después del arrebatamiento de la iglesia, muchas cosas futuras. Los bendigo con toda bendición del cielo, declaro provisión para sus casas, buena salud, todos bajo el pacto de la sangre de Cristo, para que no entre enfermedad a su hogar, que haya armonía familiar, que sean días de mucha reconciliación, estén conectados con los profetas, el Hamon y el pastor Oliveira, que van a estar mañana y pasado mañana. Conéctese a la tarea de Haz tu parte también. Y bueno, un saludo y un abrazo para todos y cada uno. Una feliz noche.